Buenas amigos, iniciamos su programa Pensamiento Global. Saben ustedes que nos transmitimos por RNN, Canal 27, todos los martes de 11 de la mañana a 12 del mediodía, pero evidentemente que nos pueden ver diferidos porque estamos en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, bueno, X, Instagram, TikTok, asimismo Pensamiento Global TV. Doctor, buenas. Bueno, el doctor Pedro Livio Guerrero, Antonio Reynoso aquí. Un saludo de verdad, nos sentimos muy contentos de estar de nuevo con ustedes y esta experiencia nueva que vamos a tener hoy, de seguro que a ustedes les va a gustar, porque cada vez que nosotros estamos con ustedes nos sentimos más felices y yo sé que ustedes cada vez que están con nosotros están muy felices, de manera que vamos a tener un programa muy bueno hoy porque la vida continúa y de verdad de una manera mucho mejor. Bueno, como ustedes saben, amigos, que de la semana pasada habíamos prometido nosotros que el programa se iba a concentrar básicamente en tratar temas a profundidad. Y como ustedes notaron, la semana pasada estuvimos abordando todo el tema relacionado a la reforma fiscal con un especialista en la materia, el doctor Vargas, que estuvo con nosotros. Luis Humberto Vargas. Y bueno, por coincidencia, vamos a seguir tocando temas relacionados a temas de reforma, porque yo mencionaba que en el 2021, en agosto del 2021, el presidente Luis Abinader había anunciado 16 reformas, entre las que estaba salud, educación, energía, bueno, 16 reformas. Yo digo que de esas 16 reformas prácticamente la única que se pudo materializar fue la reforma electoral. Y se materializó, pero también hoy con mucho sesgo, con mucha deficiencia, porque posiblemente vamos a tener que de nuevo abordar el tema de la reforma electoral. Pero bueno, de entre esas reformas, evidentemente que está todo el tema pendiente de la reforma de la seguridad social. Una reforma que esa ley que surge en el 2001, en la gestión del presidente Hipólito Mejía, y que se supone que a los 10 años iba a ser objeto de una revisión y adecuación. Yo recuerdo porque a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social, a mí me correspondió incluso facilitar unos intentos que se hicieron en ese momento a través de una serie de grupos de trabajo para definir la metodología de revisión. Eso se hizo más o menos alrededor de 2011, pero tampoco prosperó. Se hizo un documento, pero no fue una reforma como la sociedad esperaba. De todas maneras, hoy nosotros vamos a abordar el tema con dos especialistas en la materia. Son dos especialistas, pero que al mismo tiempo son amigos, y eso nos llena de muchísima placer y orgullo. El doctor Luis Holguín Veras, que es psicólogo, activista social, coordinador del movimiento de pensiones de servidores públicos, el MOPC, y con el licenciado José Luis Rojas, periodista, mercadólogo, amigo de muchos años, pero que se han ido especializando en estudiar la temática vinculada al tema de la ley de seguridad social. Y si bien es cierto que la ley tiene como tres patas, todo el tema de pensión, el tema de salud, pero también el tema de riesgos laborales, por lo menos uno ha notado el nivel de profundidad con que estos dos especialistas han abordado el tema, incluso vinculado mucho al tema de pensión, pero que maneja muy bien todo el tema de salud y también todo vinculado al tema de riesgos laborales. Así es que le damos la bienvenida, Luis Holguín. Muchas gracias a nombre del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, MOPC. Queremos agradecer esta oportunidad que se nos brinda en Pensamiento Global. Y como bien usted señala, se ha creado todo un ambiente, todo un clima de reformas en República Dominicana. Buenas noches, gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir con la teleaudiencia estos temas que son tan necesarios, pero que muchas veces la población está ajena a ellos. Y uno de los principales problemas que tenemos es que pensamos que nunca vamos a poder vamos a tener situación de necesitar de los servicios de la seguridad social. Y ahí tenemos uno de los grandes problemas en la sociedad dominicana. Bueno, Pedro los presentado a ustedes, uno como jefe y el otro como jefe de otra cosa, porque es la responsabilidad suya también es muy importante, ¿no? Primero, para un poquito edificar al público,
nos gustaría que ustedes, antes de entrar al tema directamente de la seguridad social, nos hablen un poquito de este movimiento del MOPC, que me imagino que ustedes no se sienten no solamente comprometidos con lo que es, sino también que la gente le interesaría saber cómo también ellos podrían comprometerse con esos objetivos que ustedes tienen. ¿Qué es eso y cómo surge el movimiento? El movimiento por las pensiones de los servidores públicos, que es lo que significa la sigla MOPC, surgió como una necesidad frente a la negación del derecho a pensión de todos aquellos servidores públicos que, aún habiendo comenzado a trabajar en el Estado, en alguna institución del Estado, desde antes de comenzarse a ejecutar, a implementar el nuevo sistema de seguridad social creado con la ley 8701, que fue en el 1 de junio del 2003, todo el que comenzó a trabajar en el Estado desde antes de esa fecha tenía un derecho adquirido a pensionarse por el sistema de reparto que está instituido en la ley 379 del año 1981. Sin embargo, por más de 20 años, el Consejo de Seguridad Social estuvo negando esos derechos. Y nosotros, ante esa situación de que se nos negaba un derecho adquirido, un derecho laboral que incluso tiene la connotación de ser irrenunciable, y un derecho fundamental planteado en la Constitución, vimos la necesidad de unirnos, nuclearnos, los servidores públicos que estábamos en ese problema, para poder hacer una defensa del derecho mejor orquestada y sobre todo unificado en términos de la lucha. Y para ilustrar un poco más lo que dice el señor Holguín, un levantamiento que hizo el Consejo Nacional de Seguridad Social, unos 20.000 servidores públicos estaban afectados por esto. Y yo creo que el movimiento por las pensiones de los servidores públicos tiene un sabor a logro extraordinario, que yo siento que en su momento habrá que analizar realmente cuáles fueron las estrategias y sobre todo la gana que se le puso a este movimiento, porque Luis recuerda que en varias ocasiones nos decían: ustedes están perdiendo el tiempo. Porque evidentemente 20 años después de negarle un derecho a los servidores públicos que iniciaron su trabajo en una agencia pública antes del 1 de junio del 2003 y amparado por la ley 379-81, estábamos prácticamente presos, éramos reos de este bendito sistema que es el sistema de capitalización individual. Y fue preciso movilizar a servidores de diferentes agencias públicas para que pudieran entender el problema. Y hubo que hacer movilizaciones y hubo que hacer una gran presencia mediática en los medios para que la gente entendiera realmente lo injusto que se estaba haciendo con 20.000 servidores públicos. Gracias. De diferentes instituciones, ¿no? Sí, de diferentes instituciones. Y nuestro registro como movimiento tiene aproximadamente 800, Luis, hasta ahora, como 800 servidores que están muy de cerca de nosotros. Es decir, que el movimiento por las pensiones de los servidores públicos sirvió para poner en evidencia lo duro, lo difícil que es en República Dominicana cumplir con derecho. Alguien le podrá llamar la atención, incluso el nombre lo dice servidores públicos, pero el régimen de pensiones, evidentemente, que abarca el universo, claro, de trabajadores que de alguna forma tienen una relación de trabajo con alguna empresa pública, privada, incluso hasta ONG, en sentido general. La pregunta es, y parece una pregunta muy sencillita, pero digamos, ¿por qué lo circunscribieron al tema de servidores públicos y no abarcaron el universo de... Sencillo, porque
Los servidores públicos que comenzamos a trabajar desde antes de iniciarse este proceso, tenemos una tabla de salvación que es el sistema de reparto que comienza con un mínimo de un 60% del salario con el que cotizó el servidor público en los últimos 3 años. Luego pasa a un 70% y finalmente a un 80% del salario. Cuando uno tiene que recurrir a las pensiones que el nuevo sistema de capitalización individual ofrecería o ofrecerá o supuestamente se decía que uno iba a tener, los cálculos de la Superintendencia de Pensiones han demostrado que quienes se pensionen, quienes lleguen a pensionarse con este sistema, no van a tener más que un 30% de pensión, 30% del sueldo con el que cotizó como pensión. Y eso es lo que nos motiva a echar el pleito por lograr mantener el derecho que tenemos a pensionarnos por el Estado, porque la diferencia es abismal. Una pregunta con respecto a la relación de ustedes. Cuando los movimientos irrumpen inmediatamente, pueden chocar con una realidad, y es la misma estructura que están establecidas. ¿Cómo ha sido, cómo han entrado las instituciones, cómo lo han tratado ustedes en esta lucha que ustedes han tenido? Es una relación que ha sido cortés, amable, pero también de desinterés, de apatía, de falta de respuesta, de decirnos que nos van a dar unas informaciones y nunca dárnoslas, de recibirnos con una prepotencia, como si tuviéramos una confrontación personal, incluso con afirmaciones e insinuaciones fuera de todo contexto. Hay funcionarios con los cuales hemos tenido una relación muy productiva, muy basada en los derechos, porque parte del éxito al que hacía referencia José Luis Rojas, de las estrategias que hemos seguido y con las cuales logramos avanzar y que el Consejo Nacional de Seguridad Social tuviera que llegar a reconocer nuestros derechos, es el basarnos en los derechos, en llevar a las instituciones públicas y a las instituciones de la seguridad social al derecho, a lo que establecen las normativas. Y específicamente el 6 de julio de 2023 es una fecha importante para el movimiento por la pensión de los servidores públicos, porque después de mucha presencia pública, después de muchas visitas colectivas, específicamente a la DIDA y al Consejo Nacional de Seguridad Social, este organismo, el organismo rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social, tuvo que emitir la resolución 572-05. ¿De qué trata Esa resolución? Por fin nos reconoce el derecho a todos los servidores públicos amparados en la ley 379-81, en la 4108, en el artículo 35, 38 y 39 de la propia ley 8701, se nos reconoce el derecho de manera voluntaria a volver de nuevo al sistema de reparto estatal. Esa fue una resolución que le abrió el camino a 20,000 servidores públicos. Obviamente luego hablaremos qué ha pasado con la aplicación de la resolución 572-05, ¿por qué un año o un año y pico después, lamentablemente todavía los organismos responsables de aplicar en su totalidad las disposiciones de esa resolución todavía no lo han hecho? Bien, bueno amigos, tenemos que ir a una primera pausa. A partir de ahí continuaremos hablando del tema y vamos a ver otras aristas del todo el tema de pensiones, pero también el tema de salud y el tema de riesgos laborales, que son parte de todo el sistema de seguridad social dominicano.
seguimos modernizando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Bueno, amigos, continuamos con su espacio Pensamiento Global. Como saben, nos transmitimos por RNN, Canal 27, todos los martes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Pero nos pueden ver por todas las redes sociales, asimismo Pensamiento Global, por Twitter, YouTube, Facebook, TikTok y las demás redes sociales. Miren, Luis Holguín, José Luis, hay que un poco... son los Luises. Sí, Un dúo de Luis. Especialista en el tema de seguridad social. Y empezamos un poco hablando de este movimiento que ustedes han formado y, digamos, de alguna forma lo que han logrado en el transcurso de la formación del movimiento. Sin embargo, yo pienso que bueno, como que veamos un poco todo el tema de la seguridad social y el tema específicamente de las pensiones, donde yo sé que ustedes han trabajado bastante, para ver un poco qué es lo que está pasando. Porque uno sabe, por ejemplo, que pasamos de un modelo de reparto a un modelo de capitalización individual. Es un modelo básicamente copiado de Chile. Chile, sí. Ya sabemos lo que ha pasado en Chile, porque ya en Chile, cuando empezaron a entrar los primeros pensionados, se empezaron a dar cuenta, evidentemente, que las pensiones que le iba a generar una vez agotado el tiempo y la edad de retiro, la cuota acumulada famosa y la edad de retiro, bueno, el nivel de pensiones de retorno y lo que se le daba por esas pensiones, evidentemente, que andaba entre un 35 y un 40% del salario. Eso es lo que aquí se prevé, posiblemente menos, porque los niveles de ingresos y de acumulación por las cotizaciones son mucho menores, naturalmente, que un país como Chile. Y ya se prevé que posiblemente a partir de 2030 entrarían, digamos, el primer grupo de personas pensionadas que han acumulado la cantidad de cuotas de 360 cuotas y la edad de retiro. Y ya se prevé, evidentemente, y se han hecho los cálculos para personas que tienen salario, digamos, promedio de 30,000 a 40,000 y hasta 100,000 pesos, pero que evidentemente eso no se compadece con un porcentaje significativo del último salario con que esa persona se pensionara. Entonces, yo creo que bueno que un poco entre ustedes dos pudiéramos abordar cuál es la problemática que tiene el sistema de seguridad social por específicamente ese componente de las pensiones en República Dominicana. Mira, el sistema de pensiones que tenemos es un sistema de capitalización individual, que no es más que tus aportes y los de tu empleador son administrados por una administradora de fondos de pensión que tiene la responsabilidad de ponerlos a producir, a desarrollarse y ganar intereses con los cuales crecer lo suficiente para que al llegar a las 360 cotizaciones o cumplir cualquiera de las otras opciones, tú tengas una pensión digna. Y se vendió así como la panacea, como la solución que nos daría a los dominicanos una seguridad de una pensión digna. Sin embargo, la experiencia de todos los países que tienen la capitalización individual instituida en su sistema de pensiones ha demostrado que no hay garantía de nada, que es un fondo que se ve afectado por las inflaciones acumuladas que tiene, y aparte de eso, que tiene altos riesgos para asegurar una pensión digna. No tiene forma de asegurar, de hecho, no lo asegura. La ley nuestra está diseñada, fue discutida y acomodada, arreglada de forma maliciosa para favorecer las empresas financieras que se insertaban en la seguridad social a través de las AFP en el caso de pensiones, las ARS en el caso de
del sector salud. Y lamentablemente, la no participación activa de las personas afiliadas, el confiar en que los representantes laborales, los sindicalistas, iban a defender los derechos del trabajador, de que el sector privado es mejor administrador que el Estado, porque todo eso fueron las cosas que se nos vendieron, y que lo público es corrupto, y nos han hecho creer en una serie de caricaturas que hoy en día uno se da cuenta de que eran falsas. Se han surgido propuestas de modificación del sistema de pensiones, y una de las cosas que algunos técnicos nos decían era, bueno, pero ¿dónde están el sustento, los estudios? Y yo a uno de esos especialistas le dije, ¿dónde están los estudios con los cuales ustedes sustentaron la aprobación del actual? Nunca han mencionado ninguno de los estudios sobre los cuales se aprobó esa ley 8701 y que hoy en día es un fracaso. ¿Dónde están los estudios? ¿Cómo podemos comparar los estudios que sustentaron el que ustedes todavía sigan defendiendo ese sistema, que es un sistema que ha demostrado ser un fracaso, versus lo que es la realidad? Y sobre todo, Luis, y a los amables televidentes de Pensamiento Global, Antonio y Pedro, el marketing que se ha diseñado alrededor de lo que es el sistema dominicano de seguridad social, específicamente el pilar de las pensiones, ha construido una narrativa que lo estratégico es comparar el actual sistema de seguridad social con lo que fue el seguro social. Que a veces uno llega a la conclusión que independientemente de todas las limitaciones que tenía ese sistema, era más humano que este, mucho más humano que este. Yo de verdad he hecho muchos ejercicios mentales para entender a los defensores del sistema dominicano de seguridad social actual, sustentado en la ley 8701, y no logro entenderlo. No logro entenderlo porque un sistema de seguridad social que sea incapaz de proporcionar pensiones dignas a las personas cuando ya han agotado su fase laboral, un sistema de seguridad social que sea incapaz de brindar servicio de salud de calidad, y un sistema dominicano de seguridad social que maneje, como maneja aquí, el otro pilar, que son los riesgos laborales, para mí no es un sistema de seguridad social. A nosotros se nos vendió un sistema dominicano de seguridad social que, cuando nosotros analizamos y vemos los 7 considerando, Antonio, los 7 considerando que tiene la ley 8701, pues sí, una maravilla, excelente. Pero luego, cuando nosotros analizamos los 13 principios rectores de la seguridad social, Luis siempre habla de eso, es maravilloso. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Ha sido la gestión? ¿Ha sido todos los intereses que operan alrededor de la seguridad social? ¿Ha sido todos los organismos y burocracia que se le han agregado a este sistema? Lo cierto es, señor Antonio y Pedro, y a los amables televidentes de Pensamiento Global, que esto no funciona. Que esto no funciona. Que el sistema dominicano de seguridad social, tal cual se muestra en esta ley, es infuncional. Porque lo primero es que no es solidario, ni es social. Ni es universal. Claro, ni es universal, porque aquí cada quien tiene un pedacito de seguridad social, los maestros, los médicos, la UAS, etcétera, etcétera. Creo que también hasta los militares tienen su propio, los legisladores. La Junta Central Electoral, los diputados y senadores, una verdadera locura. Ahora, ¿quiénes están aplaudiendo? ¿Quiénes están contentos con este sistema?
Bueno, están contentos los dueños de los bancos financieros, del sector financiero. Están felices, felices, porque cada banco tiene una AFP. Y ese dinero ellos lo prestan a los propios afiliados y los afiliados tienen que pagar altísimos intereses. Y cuando nosotros vamos a retirarnos ya, porque ya tenemos los 60 años y los 30 de trabajo como establece la ley, entonces lo que nos ofrecen son migajas. Por ejemplo, en el caso de un servidor, yo actualmente soy un servidor público que ya tengo 61 años de edad y 31 ya de trabajo. Si yo me fuese a pensionar por la AFP, yo ganaría 28,000 pesos hasta que quede dinero. Sí. Hasta que quede dinero. Hasta que quede dinero. Claro. Entonces, uno dice, pero ¿para dónde que me envían? Es a morirme, porque además, otra cosa, que después que nos pensionamos no tenemos seguro, Luis. Sí, te quitan el seguro. Seguro de salud. Seguro de salud. No tenemos seguro de salud. O sea, de verdad que para mí, Pedro y Antonio, esto es urgente que toda la población podamos participar de una reforma integral de la ley 8701. Ahora hay una cosa, porque uno hay que ver todas las aristas, ¿verdad? Uno dice, miren, no era previsible, creo que la parte de pensión entró en a partir del 2003. Sí. Empezó su entrada en vigencia. Sí, pero no era previsible que, si tú dices, si usted analiza el panorama de República Dominicana, donde más del 50% de la población es informal. Informal, No cotiza. no cotiza. Por consiguiente, no entra en el esquema de pensión. Pero la otra realidad es que tú dices, posiblemente entre el 75-80% de los trabajadores formales ganan menos de entre 30,000 pesos menos. Más o menos. Y que con ese nivel de ingreso, con los aportes que hace el trabajador y que hace el empleador, aún le pagaran el 100%, porque no se hacen tampoco las indexaciones en función de la tasa de inflación y todo ese tipo de cosas, posiblemente era un sistema llamado al fracaso. Pero nos ha llevado prácticamente más de 20 años no darnos cuenta, ya no venimos dando cuenta hace mucho tiempo. Y que naturalmente, que evidentemente hay intereses importantes porque las intermediarias, que son las AFP, que son las que al fin y al cabo terminan administrando esos recursos y colocándolos en algunos mecanismos financieros, sobre todo en bonos del Banco Central, de Hacienda. El 80% va al gobierno. Bueno, Y al sector privado también. y entonces la pregunta uno dice, bueno, pero si prácticamente todo el mundo sabe que va a ser imposible que una persona una vez agote su vida laboral y que cumpla con los requisitos de la propia ley, realmente no va a obtener posibilidad de tener ninguna vida digna, pero ningún tipo de vida prácticamente. Y como ustedes señalaron, además le quitan el seguro de salud, y ya cuando tú estás en una edad donde las enfermedades empiezan a prevalecer. ¿Por qué ha sido tan difícil realmente reconocer todo eso y poder hacer las transformaciones que se requiere en el sistema realmente? Yo creo que el gran problema es la participación de los grupos financieros en el tema, que ha permitido no solo manipular algunos aspectos de los artículos de la modificación de los artículos originales de la ley que se propuso para conveniencia, para ajustarlo, sino peor que eso, el manipular muchos de los artículos y de las disposiciones de la ley a través de los reglamentos y todas las normativas complementarias que se han ido aprobando. El Consejo Nacional de la Seguridad Social olímpicamente dice que no puede contradecir la ley, pero en el caso de los accidentes, de los gastos médicos ocasionados por accidentes de vehículos, que la ley 8701 dice expresamente no se van a cubrir con la seguridad social, porque hay un seguro de vehículo que debe cubrir eso. Olímpicamente, el Consejo Nacional de la Seguridad Social lo acaba de hacer en este mes pasado. Transitoriamente
vuelve otra vez a invertir miles de millones de pesos de la seguridad social para cubrir los gastos médicos de salud ocasionados por los accidentes de vehículos. Entonces, para unas cosas, el Consejo Nacional se atribuye el poder de modificar la ley, de regular en contra de lo que dispone la ley, pero en otros casos usa el recurso de que no puede ir en contra de la ley para no responder, sobre todo en aquellas decisiones que favorecen a la población, que favorecen a los afiliados. Entonces, esa es una de las grandes situaciones que tenemos. Y por otro lado, los intereses económicos interesados en que ciertas acciones se conduzcan por un camino que les reduzca sus gastos y les amplíe sus ganancias. Bueno, tenemos que irnos a la segunda pausa. Cuando volvamos, continuamos con este interesante tema y planteemos abordaje y solución a este problema. Claro. Juntos seguimos modernizando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Continuamos con su espacio Pensamiento Global. Como saben, nosotros nos transmitimos por RNN, Canal 27, los martes de 11 a 12 del mediodía. Nos pueden seguir por todas las redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok. Asimismo, Pensamiento Global TV. Y el Canal 67. Sí, siempre se me olvida también por el Canal 67. Mire, yo me quedé, este es un tema que apasiona mucho en el sentido de que es que le incumbe a todo el mundo y que afecta a todo el mundo, a toda la gente. Yo recuerdo cuando yo le daba charla a los cursos de matrimonio, de novios, yo recuerdo que con mucha frecuencia salía la idea de que los novios a veces salía de que ellos se sentían que ellos eran como la seguridad social de sus padres y que por lo tanto decían ellos entre ellos que eso creaba ciertos problemas posteriores con la novia, con la esposa en ese caso. Y precisamente ese es el hecho, porque que llega un momento, oye, un viejito de 80 años, 90 años, y que no tiene nada, no hay nada de seguridad social, eso no. Bueno, yo quiero hacerle una preguntita a ustedes. Primero, usted estaba diciendo algo muy importante, Luis, que de logros que han tenido fruto de un esfuerzo mancomunado. Sí. Y en segundo lugar, yo estaba pensando, cuando ustedes hablaban en nuestra gente,
hay un artículo, creo que el artículo 7 o el 6, me parece, que pide que haya una relación con el Ministerio de Educación, en aquel entonces se llamaba Secretaría de Estado de Educación, para que se le impartiera a los estudiantes docencia sobre la ley, para que la conocieran la ley y sus derechos. Primero eso, logros. ¿Qué logros ustedes ven en el camino, cosas que han logrado? Y en segundo lugar, ¿se ha hecho algo con eso, con el Ministerio de Educación? Bueno, la información que nosotros tenemos como movimiento por las pensiones de los servidores públicos es que eso se quedó simple y llanamente en teoría, que no se ha hecho. Es que yo no lo veo por eso le pregunto. No se ha hecho. Y yo estoy en el Ministerio de Educación. Claro, y yo siento que eso pudiera ser a largo plazo pudiera ser una buena iniciativa. Yo creo que, como preguntaba el señor Guerrero, ¿por qué ha avanzado tan poco el sistema dominicano de seguridad social? Para mí, la principal fuerza restrictiva que ha tenido esto es que el Estado dominicano ha cedido su responsabilidad al sector privado. Desde que el Estado prácticamente entrega su responsabilidad al sector financiero, ya sabemos para dónde es que va la seguridad social. Yo siento mucha lástima y a veces hasta rabia de los voceros pagos, de las bocinas que tiene la ADA, es decir, la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones, tratando de justificar y de decir que la solución, que todo se arregla, que este sistema se arregla simple y llanamente incrementando los años. En vez de retirarse a los 60, pudiéramos retirarnos a los 65, 63, 67. Y también hablan de incrementar lo que es las cotizaciones. Pero nunca han tenido la cachaza, la valentía de cuestionar el porcentaje que se ganan las AFP. Eso es intocable. Luis, ¿cuántos millones se van a ganar? Se ganaron en el 2003. Ellos publicaron recientemente que el fondo acumulado el fondo personal de cada afiliado ya rondaba, o era superior, mejor dicho, era superior a $1 billón de pesos. Este año 2024, y es bueno que todos los televidentes sepan esto, las AFP se van a ganar este año 10.500 millones de pesos, sin tener ni siquiera que garantizar una tasa de retorno, una tasa de rentabilidad mínima, ni nada, sino simplemente por administrar ese fondo, ellos se ganan esa cantidad sin tomar en cuenta todos los gastos operativos que se cargan al fondo. Y hay que decirle a la AFP Popular y a las demás AFP que utilizando cómicos, comediantes, tratando de vender bondades que no tiene el sistema de capitalización individual, no vamos a arreglar esto. Hay que decirle a la AFP Popular que haciendo promoción de venta, diciendo que por el simple hecho de usted afiliarse a la AFP Popular, usted se va a ganar un carro, se va a ganar un celular. Eso es una vagabundería. Esto no se va a arreglar así. Yo estoy contento, Antonio y Pedro y los amables televidentes de Pensamiento Global, porque el gobierno, el actual gobierno, que inicia un nuevo periodo el 16 de agosto del 2024, ha hablado de un portafolio de reformas estructurales, que todas son importantes. Ahora, mi temor es la prioridad. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Yo escribí en un artículo que si no es la primera reforma, tiene que estar entre la segunda o tercera,
la reforma a la ley 8701. Yeah. ¿Tú sabes por qué, Antonio? ¿En qué medio usted escribió ese artículo? En el periódico Hoy. Yo escribo en el periódico Hoy. Yeah. Y Luis escribe en acento. Entonces, yo siempre he creído, Pedro y Antonio, que ya nosotros los dominicanos estamos demasiado grandecitos y hemos sido tan engañados, que las AFP, la DAF, la ARS tienen que cambiar su narrativa. Ya es difícil que se nos quiera hacer creer a nosotros que incrementando a 67 años de edad y aumentando la cotización vamos a mejorar significativamente. Yo creo que es importante, Luis, y eso lo hemos hablado varias veces, la posibilidad de que exista una AFP gubernamental, estatal, que la propia ley lo establece. Sí, sí. No la AFP reserva, porque eso opera igualito que las privadas. Antonio, yo creo que la pregunta tuya sobre el aspecto de la educación, quizás el pueblo dominicano debe agradecer que no se haya hecho. Porque yo estoy convencido de que hubiese sido mal utilizado para desinformar a la población, para promover bondades que no tiene el actual sistema. Y como ejemplo podemos tomar, y le invito a que entren a la página de la CIPEN, la Superintendencia de Pensiones, y tienen un programa en donde supuestamente tú planificas tu futuro. Y entonces es un programa engañoso cuya única opción, porque debería tener el componente del cálculo de tu pensión para que tú veas con qué te vas a pensionar, pero ellos se van a la imagen de que el fondo es como un tinaco que se llena de agua, que si tú le echas más agua, pues más agua tiene, pero no entran en decirte para qué sale del tinaco. Entonces sí, tú vas a echar más agua, pero ¿con qué tú te comprometes? ¿Cuál es el resultado? Y entonces realmente yo creo que ha sido bueno que no se hiciera esa educación, porque ¿qué era lo que se iba a educar? ¿O qué era lo que se iba a desinformar a la población? A justificar un sistema como este que no tiene garantía. Ojalá en otro programa podamos hablar sobre la propuesta que ha hecho la Coalición por la Seguridad Social Digna, de la cual el MOPESEP es miembro, de un sistema de reparto moderno que garantice, que proteja los fondos, pero que garantice una tasa de retorno a las personas. Podemos traer incluso uno de los economistas que hizo el estudio que lo sustenta para que la población vea que podemos tener un sistema que dé mejores prestaciones a los afiliados, una tasa de retorno mayor en las pensiones y que todo el mundo pueda recibir una pensión y sobre todo más barato que el costo que tiene actualmente este sistema. Bien, tenemos que irnos a una siguiente. Yo he dicho, Pedro, que la próxima Marcha Verde en República Dominicana va a ser por la seguridad social. O amarilla, o amarilla. otro color. Tenemos que amarilla de las águilas. A una siguiente pausa. Y no quisiera también que toquemos un poco el tema vinculado a la reforma de seguridad social, pero el tema vinculado a salud, que también es otro tema que quisiéramos abordarlo con ustedes.
Juntos seguimos modernizando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352. Bien amigos, continuamos su espacio Pensamiento Global. Como saben, nos transmitimos por RNN, Canal 27, todos los martes de 11 de la mañana a 12 del mediodía, y nos pueden ver naturalmente en la mañana, en la tarde, en la noche, de forma diferida, por YouTube, Facebook, cualquiera de las redes sociales. Así mismo Pensamiento Global TV. Miren, nos queda creo que esta sesión, y yo creo que vamos a abordar un poquito, digamos, todos 10 minutos que más o menos nos quedan, para que ustedes puedan plantear algunas de las soluciones que ustedes como expertos entienden que en el tema específicamente del sistema de pensiones en República Dominicana, cómo debería abordarse. Y quisiéramos tocar también un poco el tema de salud. El tema de salud, porque al final ese es un tema que la gente vive día a día, y la pensión todavía la gente la ve a futuro. la ve a futuro, y no siente la realidad de verse ya pensionado con el pírrico dinero que le va a tocar. Mira, las soluciones que nosotros vemos es, primero, que se le quite a las AFP la obligatoriedad. Y esto constituyendo un sistema obligatorio de reparto. Y si se quieren mantener las AFP, que sea una opción y que ellas compitan para que el afiliado haga inversiones adicionales a lo obligatorio, que es un sistema de reparto gubernamental, estatal, reparto moderno, que permita que se hagan inversiones el que desee de manera voluntaria. Y eso conllevaría a crear un sistema de reparto que sea el sistema obligatorio, que todo el mundo tenga que cotizar ahí y que tenga una verdadera cobertura universal. Porque, Antonio, tú referiste hace un rato el tema de los informales, toda esa masa laboral que trabaja informal. El tema de la informalidad es un tema que si se aborda con seriedad, que si se quisiera integrar, se hubiesen podido integrar. Porque ningún informal quiere estar sin una opción de futuro cuando no pueda trabajar aún informalmente. Claro. Entonces, es un tema que no se ha querido abordar. ¿Por qué? Porque el sistema prefiere el filete. La parte del hueso se le deja al gobierno, se le deja al Estado, o se dejan que subsistan y mueran como quieran. Con respecto a la seguridad, al tema de salud, el tema de salud es sumamente importante, pero volvemos a lo mismo. Es un sistema que se ha montado atropellando lo que mismo dispone la ley de seguridad social, la 8701. La ley, por ejemplo, no habla de un catálogo de prestaciones, de un catálogo de servicios, un catálogo de enfermedades. La ley no prevé esa limitación de que si tú te enfermas de tal cosa, no tienes cobertura porque solamente contempla tal otra. Yo conocí el caso de una persona que tenía, una dama que tenía unos senos muy grandes, que le estaba produciendo una afección en la columna ya, y no se podía operar porque eso se considera en el actual sistema de los límites del sistema de salud como una cirugía estética. Y sería cuando era algo ya de una necesidad, porque le estaba provocando otros daños. Claro. Sería un gravísimo error abordar la reforma a la ley 8701 en el esquema que han querido construir los defensores del sistema dominicano de seguridad social.
Yo siento que esa discusión tiene que darse un poco entendiendo los intereses, los conflictos de intereses que están alrededor de esta ley, comenzando por los diputados y senadores, que tienen gran responsabilidad de esto que tenemos hoy. No podemos permitir que el debate sea manipulado, sea contaminado con el marketing, con la comunicación mediática, que sí tienen muchos recursos, la AFP y la ARS, para hacerlo. Si nosotros, los afiliados, no participamos de este proceso de reforma integral, por eso integral, porque no es solo trabajar el pilar de pensiones, hay que trabajar el eje de salud, Claro. hay que trabajar el eje de riesgo laboral, que todos tienden a ser perjudiciales para el afiliado. Siempre Luis y yo hablamos, pero ¿quién es la voz de los afiliados en el órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social? Entiendas, el Consejo Nacional de Seguridad Social. Los sindicalistas, esos que conjuntamente con los representantes laborales quebraron el Seguro Social, son los que van a reformar esta ley. Estamos perdidos, Pedro y Antonio. Por eso yo creo, tenemos que aprovechar este clima que el gobierno ha creado de reformas estructurales y nosotros participar de manera activa para vincularnos a lo que es la reforma de la ley 8701, porque esto ni ahora ni mañana lo aguanta nadie. Veamos algunos temas específicamente de salud. Dice, bueno, la propia Ley General de Salud plantea que, digamos, que la puerta de entrada al sistema son las unidades de atención primaria. Y porque además ya la está que el 80% de los problemas de salud se pueden resolver en ese nivel. Y eso implica un médico de familia, las 3 especialidades básicas, ginecobstetricia, pediatría, las 4 especialidades básicas. Un médico de familia que dirige ese espacio y esa estrategia fundamentalmente. No tengo el dato actualizado, pero nosotros no andamos ni siquiera por el montaje del 20% de todas esas unidades primarias que se requieren. Al contrario, se siguen creando hospitales de segundo, tercero, cuarto nivel de especialización. Entonces tenemos ahí una dificultad porque evidentemente eso hace que la puerta de entrada ya no sea la unidad, sea el especialista. No sé a ustedes, pero a mí me da la impresión que cuando yo tengo un seguro de salud, incluso uno que es complementario, da la impresión que yo no tengo ningún seguro de salud, porque al final lo que tengo que pagar de gasto de bolsillo, tanto a nivel de consulta como a nivel de intervenciones o de medicamentos, evidentemente el nivel de cobertura que eso tiene es muy poco. Entonces dice, bueno, tenemos un problema. Dice, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Porque al final, esto que pretendía que la gente tuviera una mejor calidad de vida a través de la salud, termina siéndole costosísimo porque tampoco se actualiza el plan básico de salud, el nivel de cobertura se ve limitado. Dice, ¿y qué vamos a hacer entonces con este tema también del sistema de salud? ¿Y cómo abordar este problema y cómo lo vamos a resolver? Porque para mí es un tema serio que la gente vive día a día. Ese gasto de bolsillo, estamos hablando de que una diferencia, muchas veces una consulta son 2.000, 3.000, y aquellos médicos que no te reciben recursos seguros son 5.000, 7.000 pesos, y nadie regula eso tampoco. Pero no ha habido tampoco la educación. Ahí sí hubiese sido bueno el crear una campaña de educación que verdaderamente responsabilizara a quienes hay que responsabilizar, que creara una conciencia en el afiliado de cómo debe ser. Yeah. Y entonces ahí tendríamos una presión, pero eso no se ha hecho. Y entonces es más cómodo dividir, como refería José Luis, el IDSS fue canibalizado y la seguridad social está siendo canibalizada igual. ¿Será descabellado que tanto en el caso de pensiones como en el caso de salud no tuviéramos intermediarios privados y que fuera el Estado que asumiera en el caso? Por ejemplo, tú coges Senasa y me parece que Senasa es una buena práctica que ha sido muy eficiente. Dice, nuestro negocio de la salud no es generar intereses económicos a través de eso. ¿Es muy descabellado pensar eso? No. No es descabellado y hay países que lo tienen. Señores, lo que pasa es que... Y la Constitución nuestra, perdón José Luis, establece que el Estado es responsable de los derechos fundamentales. El artículo 60 y el 61 plantean la seguridad social y la salud integral como derechos fundamentales. Entonces, la Constitución es muy clara. Ahora, aquí
en el artículo 1, cuando se habla de los afiliados de la población, se habla, oigan en qué sentido, en que junto al Estado es el garante financiero del sistema. Yeah. No es el objeto de los derechos que tiene que garantizarse a la salud integral, a la seguridad social. No, es el garante financiero. Nosotros somos los garantes financieros del sistema. En los grandes precedentes de esto que tenemos hoy como seguridad social, yo siempre he querido hacer dos preguntas a dos expresidentes de la República, a Hipólito Mejía y a Leonel Fernández, que fueron las personas que facilitaron esto. Porque obviamente los banqueros viejos de esa época, que todos sabemos cuáles son, y algunos no están aquí en la tierra, prácticamente se mudaron para el Palacio, específicamente en el tiempo de Hipólito. Se mudaron para el Palacio a pedir al gobierno que le aprobara esto, porque ellos sabían lo que había detrás. ¿Cuáles son las dos preguntas que usted haría? Ya estamos cerrando. Sí, la pregunta que yo quiero hacer es, ¿qué ganaron ellos con eso? Mire. Además de ser simpático con el sector financiero, que es el que más se favorece con esta locura llamada Sistema Dominicano de Seguridad Social. Yeah. Y yo siempre he dicho, si nosotros no salimos a las calles, si nosotros no reclamamos nuestro derecho, nos vamos a quedar exactamente con esto mismo. A ustedes dos lo cual favorece a quienes, al sector financiero, y también favorece a los proveedores de servicios de salud. Lo tendremos en otra ocasión porque ya el tiempo se terminó. Usted volverá por acá, ¿eh? Muchas gracias. Juntos seguimos modernizando el servicio de transporte público. Adquiere tu tarjeta SRGO y paga de manera más rápida y segura. También puedes pagar nuestro servicio usando la tarjeta del Metro de Santo Domingo o cualquiera de débito y crédito Visa o Mastercard con tecnología sin contacto. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu tarjeta? Mueblería y colchonería Acosta, creados a su servicio. Presidido por Octavio Acosta. Estamos ubicados en la calle Bartolomé Colón, número 129, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana, con el teléfono 809-538-7352.